Muy buenos días. Bienvenidos a este webinar Trabajo desde casa, un desafío personal y profesional que será impartido por el ingeniero Fernando Pérez Gavilán Pompa. Soy Yolanda Mejía, directora general de CENDE, consultores en desarrollo estratégico, y les agradezco mucho su compañía en este webinar. Unas breves palabras acerca de CENDE. Tenemos 15 años en el mercado mexicano y nos especializamos en el diseño e instrumentación de estrategias para apoyar a las organizaciones a maximizar su desempeño y el de su talento. Estas son algunas de nuestras empresas clientes. Somos socios estratégicos y representantes exclusivos en México de 4 empresas muy prestigiosas a nivel internacional. Sanger Folkman, con metodologías basadas en investigación para desarrollo de fortalezas de liderazgo. Performance, con evaluaciones de competencias y psicométricas de ejecutivos. Brian Tracy International, líder mundial en ventas y desarrollo personal. Skillpills, pionero en mobile learning. Junto con estos socios estratégicos, desarrollamos metodologías para apoyarlos. Este webinar, Trabajo desde casa, un desafío personal y profesional, dará inicio en unos cuantos minutos. El ingeniero Fernando Pérez Gavilán Pompa es ingeniero industrial por la Universidad de La Salle, maestro en administración por el ITAM y ha cursado el curso Dirección D1 del IPADE. Asimismo, ha cursado 2 diplomados en el ITAM, uno de Relaciones Laborales y Seguridad Social y Desarrollo Humano. Está certificado por el ICC como coach ejecutivo. Fernando tiene más de 30 años de carrera profesional dedicada a la administración de recursos humanos y el desarrollo de talento. 20 de ellos han sido como director de recursos humanos para empresas como Digital Equipment, Avaya Communication, SAP y RSA. Tiene también experiencia docente de más de 15 años en temas relacionados con recursos humanos y ha impartido cátedra a nivel maestría en el ITAM Tecnológico de Monterrey y Universidad La Salle. Fernando, muchísimas gracias por impartir tu conocimiento y experiencia con nosotros. Le doy el micrófono a Fernando. Muchísimas gracias, Yolanda, por esta presentación. Aprecio mucho que me hayan invitado a ti y a Omar, a CENDE, por esta extraordinaria oportunidad de poder compartir algunas ideas relacionadas con experiencia real en términos de lo que significa el reto de trabajar de manera remota, como le pusimos aquí, trabajar en casa. Hay un tema muy importante con el que me gustaría iniciar. Ustedes seguramente, muchos de ustedes conocen la revista Fortune. Hay una publicación periódica que habla de las 100 mejores compañías para trabajar de esta revista. Hay un dato importante. En 1999, únicamente 18 compañías de la famosa lista de Fortune permitían trabajar desde casa, es decir, daban el soporte y daban la oportunidad para los empleados de poder trabajar de manera remota. Hoy lo permiten y promueven y practican 79. Lo cual es una muestra significativa de que es un proceso que está avanzando, que está creciendo, que se está convirtiendo en un proceso bastante común y que realmente es una alternativa muy importante de trabajar y con las consecuencias que evidentemente vamos a ver ahora. Tiene algunos bemoles, tiene algunas oportunidades, tiene también muchos beneficios. Sin embargo, estoy consciente y he venido investigando al respecto de esto. Es importante tomar en cuenta algunas consideraciones. No solamente es decir, ya a partir de mañana vamos a trabajar, todos se pueden ir a trabajar en su casa. Hay que tomar digamos, hacerlo de manera
sigilosa, bien pensada, practicada y adicionalmente establecer algunos criterios. Así es que déjenme compartir con ustedes algunas ideas importantes relacionadas con este importante tema. ¿De dónde surge todo esto? Este fenómeno tan importante de poder establecer trabajo desde casa. Bueno, hay, al menos yo he podido investigar, hay por lo menos 4 elementos fundamentales. Uno de ellos es proporcionar calidad de vida a los empleados. Vamos a ahondar un poquito al respecto de esto. Es importante que ayuda a los empleados eventualmente a mejorar su balance, tan famosa la expresión que se escucha desde hace mucho tiempo, el balance de vida y trabajo. Y esto es una de las características por las cuales este fenómeno tomó fuerza, particularmente en los últimos años, y que, bueno, evidentemente tiene que ver con temas de desplazamientos, con temas de poder trabajar desde casa, pues ayuda mucho al tema de la interacción familiar también, pero también tiene algunas consecuencias si no se maneja de manera adecuada. También es una forma importante de insertar personas con alguna discapacidad al mundo laboral, y básicamente esto por los temas de desplazamiento. Hay personas que no tienen esa capacidad, no tienen esa posibilidad y ayudan porque se puede trabajar de manera remota. Afortunadamente la tecnología nos ha ayudado mucho en ese sentido y creo que es un factor fundamental que contribuyó al fenómeno de poder explorar la posibilidad de trabajar en casa. Cosa que no sucedía evidentemente en la mitad, y ya no solamente en la mitad, sino ya avanzado más allá de la mitad de la segunda mitad del siglo pasado. Evidentemente también contribuye a la reducción de costos, vamos a platicar un poco de esto, pero pues no solamente los costos de desplazamiento. En las compañías, el tener un lugar fijo para cada uno de los empleados implica pues inversión en términos de los espacios, el mobiliario, el consumo que hace una persona dentro de las oficinas, de energía, en fin. Esto también reduce de manera importante y es una consecuencia fundamental por las cuales las empresas exploran también esta posibilidad. Y algo muy importante y súper relevante, particularmente en estas épocas, el impacto ambiental, el de desplazamientos, de uso de energías, muchas cosas que contribuyen mucho a que este fenómeno de trabajar desde casa o trabajar remotamente, bueno, pues haya sido importante y haya sido explorado por algunas organizaciones. Para entrar en materia, déjenme decirles un poco las estadísticas que he encontrado de cuántas personas trabajan bajo este modelo. Y me refiero particularmente, esas cifras hablan de personas que son empleados de organizaciones y que trabajan de manera remota. No precisamente se refiere a estadísticas de personas que trabajan en su casa como una actividad natural, que tienen su propia empresa o que desarrollan consultoría o dan asesoría o hacen alguna otra actividad desde su casa. Esos son empleados de organizaciones locales o globales que trabajan desde su casa. Aparentemente, las cifras que tenemos es alrededor de 12 millones lo hacen en Estados Unidos, 3 millones alrededor de esta cifra en el Reino Unido, 1.5 millones en Francia, ya alrededor de 850,000 personas en España, y se estima que alrededor de 125,000 personas ya lo hacen en México, que son empleados, insisto, de compañías locales o corporaciones globales y que ya trabajan desde su casa, que trabajan la mayoría del tiempo disponible en una jornada laboral o durante una semana o un mes, lo hacen desde casa, aproximadamente 125,000 es la estadística que tenemos. Entonces, como ustedes estarán viendo, bueno, pues hay países que han implementado este tipo de modelos desde hace muchos años y particularmente en México pues, estamos explorando todavía relativamente poco comparativamente con el número de personas empleadas en las organizaciones. Poco lo hace el gobierno y yo creo que por ahí tenemos un área de oportunidad importante, particularmente en ciudades de complejidad en términos de desplazamiento, como es nuestra Ciudad de México. Los que escuchan este webinar desde aquí, ustedes lo conocen muy bien, pero eventualmente podemos tener algunas personas. Y esto es muy particular en términos de desplazamientos o el impacto que producen en ciudades grandes. Contribuye mucho a esto. Bueno, yo en lo que he venido estudiando, lo que he venido investigando yo creo que por lo menos hay 4 elementos sobre los que hay que reflexionar de manera importante, seriamente, antes de considerar la implementación de un modelo de trabajo desde casa o de un modelo de trabajo remoto. Me refiero a reflexión que tienen que hacer las organizaciones o las personas dentro de las organizaciones para poder hacer
una implementación de un trabajo remoto. Y son precisamente estos 4 elementos. Hay que entender un poco las preferencias de las personas, porque realmente no todas las personas son aptas ni les interesa trabajar remotamente. Entonces hay que tener en cuenta muchos aspectos importantes, porque también después de muchos años, particularmente en países donde han implementado este tipo de modelos desde hace algún tiempo, hay algunos impactos. Voy a comentar algo de eso. Algunos impactos que están produciéndose después de algún tiempo de trabajar de manera remota. Hay impactos desde el punto de vista de las personas en términos de sociabilidad. Y creo que es importante también reflexionar sobre ello. Otro aspecto es las características del puesto. No todos los puestos son susceptibles para poder trabajar de manera remota. Hay que verificar si tenemos los espacios disponibles en casa, ¿sí? Porque de repente llegamos a invadir los espacios que ocupa la familia. Entonces, no es muy adecuado ni es una buena práctica llegar a invadir el espacio del comedor de la familia para trabajar, porque el señor o la señora o el joven dicen que van a trabajar de manera remota. Hay que entender el concepto de tener un espacio disponible que ayude, contribuya a que este modelo sea mucho más exitoso. Y finalmente también el apoyo familiar. Yo recuerdo un caso anecdótico particularmente cuando experimenté esta experiencia, este modelo de trabajar remotamente. Mi hija me dice, oye, papá, ¿ya no trabajas? ¿O qué está pasando? Porque estás aquí en la casa todo el día. Hay que entender un poco que eso puede impactar un poco familiarmente si no se explica, si no se involucra a la familia en el contexto del trabajo remoto. Entonces vamos a explorar un poquito más al respecto de estos 4 elementos. Y yo lo hice a través de preguntas que serían interesantes considerar antes de la implementación para cada uno de estos elementos. Así entonces, vamos a ver primero, en primera instancia, de la preferencia de las personas. Como les decía hace un momento, no todas las personas son aptas para trabajar desde casa. Y además tampoco no todo el mundo quiere trabajar desde casa. Hay que tomar en consideración eso. Pero bueno, en primera instancia, digamos, como elemento fundamental, no todo el mundo tiene características, digamos, competencias desarrolladas para trabajar de manera remota. Entonces, a través de algunas preguntas que se pueden formular internamente, pueden contribuir a determinar si algunas personas son aptas o no son aptas para trabajar desde casa. Primero, por ejemplo, esta persona disfruta trabajar de manera independiente. Eso se puede visualizar fácilmente en el trabajo cotidiano. Es una persona que le gusta trabajar de manera independiente, que se concentra fácilmente, que tiene capacidad de poder hacer cosas no necesariamente a través de otros o con otros. Segunda pregunta, ¿le gusta resolver problemas por sí mismo? Es una persona que, como decía hace un momento, se puede concentrar, puede trabajar resolviendo situaciones complejas, problemas de manera independiente. Siguiente pregunta, ¿es una persona con alta iniciativa, como dicen en inglés, un self-starter? Esto es muy interesante y muy importante. Hay muchas personas que requieren el impulso, el soporte de un tercero para poder tomar algunas acciones. Una persona con alta iniciativa, o sea, un self-starter, una persona individual, tiene una característica muy importante para poder ser considerada o puede tener mucho éxito en el trabajo independiente, en el trabajo remoto, en el trabajo desde casa. ¿De acuerdo? Es una persona que no deja las cosas para mañana. De repente hay personas con características que, bueno, pues mejor mañana lo hacemos, hago operación cajón, me retiro, en fin, si es una persona que deja las cosas para mañana, probablemente no vaya a ser tan exitoso en el trabajo remoto, en el trabajo desde casa. O sea, ese tipo de perfiles probablemente tengan algunos problemas de poder implementar, de poder tener éxito trabajando de manera remota. ¿Le gusta organizar y planear? Si esa característica es intrínseca de la persona a la que estamos considerando eventualmente darle una oportunidad de trabajo remoto, es una persona que tiene estas características, bueno, el porcentaje de éxito de una persona con esas características es muy alto en trabajo remoto, en trabajo desde casa. Es autodisciplinada, y a esto me refiero importante, no perder la rutina, ¿no? Darle seguimiento a las cosas, seguir levantándose temprano, seguir haciendo las cosas que rutinariamente haría si la persona tuviera que desplazarse para llegar a su oficina, a su lugar de trabajo. Eso es muy importante. No aprovechar la coyuntura y decir, como estoy en casa,
pues me levanto un poquito más tarde, estoy en bata todo el día o me quedo en pijama. Eso es muy importante. Tener una persona autodisciplinada tiene la posibilidad también de tener mucho éxito. Y por el lado contrario también hay que tener cuidado, porque la posibilidad de trabajar en casa y tener el espacio para trabajar en casa, de repente hace que muchas personas trabajen mucho más horas de lo que realmente deberían de hacerlo. Y eso puede tener algún impacto en términos como lo tengo aquí, estoy conectado permanentemente, pues no solamente trabajo desde muy temprano, ¿no? O no muy temprano. Hay que tener cuidado, ¿no? Porque eso eventualmente puede ser contraproducente también. Bueno, hay algunas preguntas adicionales relacionadas con esto de preferencias para las personas. ¿Puede balancear su atención entre objetivos importantes y pequeños detalles? Aguas, ¿no? Por eso también es importante establecer criterios claros para establecer prioridades. De repente, cuando estamos trabajando solos, de manera remota, trabajando en casa, esto es importante, diferenciar muy bien cuáles cosas hay que dedicarse y hay que darles prioridad contra las cosas que no son tan importantes y relevantes. Esta persona necesita constante interacción con personas, hay que preguntarnos ello, ¿no? Por eso digo, este factor es fundamental. Si hay una preferencia en las personas, pues hay que tener cuidado con este tipo de situaciones. Si es una persona que requiere mucho el soporte, la retroalimentación, el constante, voy bien, cómo lo estoy haciendo, jefe, cómo lo estoy haciendo, compañeros, trabajar en equipo, aguas. Probablemente esa persona no vaya a ser tan exitosa en un modelo. Podría serlo, pero aquí estamos hablando también del tema del éxito. Si vamos a implementar un modelo de trabajo en casa, pues lo que estamos tratando de hacer es que sea exitoso. Puede trabajar de manera efectiva con poca o nula retroalimentación de otros, un poco a lo que ya estaba refiriéndome, ¿no? ¿Qué tanta interacción necesita de estar consultando con el jefe? ¿Cómo voy, jefe? ¿Cómo voy? ¿Estoy bien? ¿Este es el modelo? ¿Este es el camino que estoy siguiendo? ¿Es adecuado? O con otros compañeros, ¿sí me explico? Entonces, hay que tener cuidado un poco al respecto de eso, ¿sí? Disfruta estando en casa también. Es un lugar adecuado, es un lugar donde se puede estar, donde se puede combinar la vida del día a día con la vida laboral, tener sus espacios para poder establecer también momentos de descanso. Me gusta estar en mi casa, me gusta el trabajo, de poder concentrarme y trabajar en espacios, en momentos específicos. Creo que es un aspecto importante. Hay personas que no necesariamente disfrutan estar en casa y hay que tener mucho cuidado porque eventualmente otra vez podría ser contraproducente y el impacto podría ser no necesariamente exitoso. Tiene habilidades requeridas de comunicación oral y escrita. Muchas veces este tipo de personas tienen que escribir mucho, correos, escribir algunos reportes y no necesariamente comunicarlos de manera verbal. Y hay que ver si tiene comunicaciones orales. En ese sentido me refiero a si tiene capacidades desarrolladas, competencias para poder tener participación en conferencias telefónicas, y eso también es algo importante, ¿no? Personas que pueden tener la capacidad de poder imaginar y visualizar al tercero con el que están interactuando, porque ustedes saben también, seguramente lo han escuchado, una parte importante de la comunicación entre las personas se establece a través de la comunicación no verbal. ¿Qué capacidad tiene la persona de poder establecer y desarrollar competencias en ese sentido? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, estos son algunos de esos elementos que hay que cuestionarse de manera importante en relación a las personas. Finalmente, puede manejar su tiempo para no sobretrabajar o perder tiempo, que es algo que ya me refería también. De repente, puede ser muy llamativo estar conectado permanentemente y no trabajar 8 o 10 horas. De repente puede trabajar unos 12, 14 horas, porque pues al fin que lo tengo aquí, me levanto, veo, aunque voy a comer y sigo trabajando. Entonces hay que tener cuidado para también tener los tiempos adecuados para concentrarse en el trabajo y también los tiempos adecuados para descansar y también no tener las distracciones, ¿no? Si es una persona que tiende a distraerse mucho, probablemente la casa, pues tener la televisión cerca, tener algunos que tienen a lo mejor su gimnasio, tienen muchas distracciones o una actividad familiar muy intensa, podrían eventualmente estar impactados por el término de perder el tiempo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Vamos a ver el segundo elemento, características del puesto. Yo les decía que no todos los puestos son elegibles para trabajar desde casa. Un proceso que tiene que tener alta retroalimentación, un proceso continuo,
Déjenme pensar en un ejemplo a lo mejor un poco burdo, pero para ejemplificar creo que puede ser útil. Una persona que tiene que atender a personas que van a la oficina todos los días, pues probablemente no puede desempeñar ese puesto de manera remota, porque tiene que interactuar con los clientes de manera presencial, recibirlos, en fin, ¿no? Pues no sería un puesto adecuado. Una recepcionista, por decir un ejemplo burdo, pues evidentemente no podría ser un puesto que podría considerarse para trabajo remoto. Entonces aquí también hay algunas preguntas que yo hice un poco para reflexionar y pensar antes de la implementación si el puesto realmente es un puesto elegible para trabajar desde casa. Primero, requiere poca interacción, lo que decía hace ratito, cara a cara, atención directa a clientes internos y externos. Hay que preguntarnos eso antes de poder mandarlo, para que no tengamos que hacer el esfuerzo de mandarlo y luego regresarlo, ¿no? Porque eso también tiene costos muy importantes. Involucra responsabilidades que pueden ser atendidas por teléfono, correos, webinars como en o utilizando otro tipo de tecnología. Es importante verlo, este aspecto, para ver si tiene, insisto, ese puesto, la capacidad, las posibilidades de poder trabajar de manera remota. Permite responsabilidades que son fácilmente cuantificadas, medidas y monitoreadas. Súper importante, porque los roles de las personas que trabajan de manera remota, así como de sus supervisores, cambian. Son situaciones que vamos a poder explorar de manera un poquito más adelante, ya nos lo explicará Yolanda al final del webinar, porque estamos planeando un ejercicio un poquito más amplio con detalles para tener en cuenta cómo, por ejemplo, medir el desempeño de una persona que no trabaja todos los días frente a nosotros o junto a nosotros. Es importante, cambia un poco el modelo. Permite la libertad de realización del trabajo, ¿no? Ese es un aspecto que no deberíamos de dejar a un lado cuando estamos determinando si un puesto puede trabajar de manera remota. ¿Es un puesto dentro de la cadena de trabajo? Si es un puesto dentro de la cadena de trabajo, cuidado, porque probablemente pudiera tener algún tipo de impacto y, y, y eventualmente pues, no considerarlo como parte del modelo. Algunos aspectos adicionales como el tercer elemento de todo este estudio, la parte de disponibilidad en términos de espacio dentro de la casa. No todas las personas tienen las facilidades en casa, ¿de acuerdo? El ejemplo burdo que les ponía, de que uno llega y le dice a la esposa y a la familia, fíjense que en mi empresa me han dado la posibilidad de trabajar remotamente y he accedido a ello y vengo aquí a invadir el espacio de la familia. Cuidado, porque eventualmente eso puede ocasionar problemas. Si no tengo un espacio disponible para trabajar de manera cómoda dentro de la casa, que tampoco me vaya yo permanentemente a un café, a un lugar para trabajar, porque tampoco puede ser eficiente. Tendrá que desplazarme y entonces algunos de los impactos que estamos viendo como beneficio, pues no se darían. Habría desplazamiento, consumos de energía. Lo importante es el espacio, levantarme, yo tener un espacio para poder trabajar. Y las facilidades son importantes. Entonces, pues también en la misma metodología que los dos elementos anteriores hay que hacer algunas preguntas. ¿Tiene el espacio adecuado para las necesidades actuales? Que parece una pregunta muy burda, pero hay que pensar. Un espacio independiente, privado, aunque sea pequeño, pero que tenga la posibilidad de tener, inclusive importante, la independencia para poder tener conferencias sin tener interrupciones, que no esté ladrando el perro, que no esté siendo interrumpido permanentemente por los miembros de la familia. Existen posibilidades de expansión dentro de la casa para poder construir un espacio, para poder adaptarlo. Hay un espacio de almacenamiento, eventualmente necesitamos algunas cosas que tenemos que tener ahí disponibles, nuestro propio archivo, inclusive. No quiere decir que tengamos que tener una bodega completa, pero algún espacio pequeñito. Las construcciones, particularmente en los últimos años, son espacios muy, muy pequeños de funcionalidad, a lo mejor muy, muy efectiva, pero espacios pequeños finalmente, entonces hay que tener adecuado, pues tener un lugar para poder trabajar de manera a gusto, cómoda. Existen las condiciones propicias, por ejemplo, de iluminación. Pudiera parecer burdo y absurdo, pero podría tener impacto si este tipo de cosas nos sucedieran, si no tuviéramos una iluminación adecuada para poder trabajar. Es muy diferente la iluminación, el diseño de la iluminación en casa que en el trabajo, ¿no? Normalmente las oficinas están diseñadas para que exista digamos, una buena iluminación en términos de la visión, de los espacios que se tienen que iluminar, cosas que no necesariamente funcionan de esa forma en casa. No sé si me explico, espero que así sea.
existe buena ventilación, que tampoco haya cambios bruscos en temperaturas, cosas de esas, porque eventualmente pueden mermar o pueden afectar el trabajo, la eficiencia del trabajo. El tema eléctrico, ¿no? A lo mejor parece un tema también muy absurdo y burdo, pero hay que pensar y hay que cuestionar. Voy a conectarme, voy a tener capacidad de un circuito seguro que proporcione la energía que yo requiero. En fin, creo que aquí hay cosas adicionales importantes. Ya lo hemos mencionado un poco, pero el espacio es suficientemente tranquilo como para que yo tenga la posibilidad de concentrarme adecuadamente, atender una conferencia con un cliente, con un proveedor, con mi jefe, con algún compañero con el que estoy trabajando, y que esté yo concentrado, que no tenga interrupciones, que no me toquen el timbre o la puerta de la casa, que yo sea la persona que tenga que atender. Es importante, créanmelo, y se los digo por experiencia propia. Con alguna frecuencia, y tuve que hacer un proceso educativo cuando yo implementé este proceso de manera personal en alguna empresa. Trabajar desde casa, hay que decirle hasta a la persona que nos ayuda en casa, a la señora del aseo, decirle, no estoy, haga de cuenta que no estoy. Difícil de explicar, pero créanme que muchas veces pues llegaba y me tocaba a mi espacio, que había yo adecuado para trabajar, y diciéndome, es que están tocando, que si quiero comprar tortillas, o que ya viene el señor del gas. Hay que tener cuidado en esos aspectos. Pueden interrumpir una conferencia, un trabajo importante, porque tengo que atender situaciones de casa. Entonces, hay que educar a las personas, inclusive, insisto, a las personas que nos ayuden en casa eventualmente, a que estamos concentrados y que estamos trabajando y que no necesariamente estamos disponibles para atender situaciones rutinarias de la casa, ¿de acuerdo? Evita, esto es importante, ese espacio ayuda a evitar distracciones de la interacción familiar. A lo mejor durante la mañana, los que tienen hijos, puede ser muy cómodo, pero a la hora de la comida, que llegan la familia, llegan los hijos de la escuela, que sepan también los hijos, y hay que trabajar con ellos, que ese espacio es un espacio privado al que no deben de tener acceso necesariamente, o si está cerrada la puerta, bueno, eso quiere decir que la persona, el que está trabajando, está concentrado haciendo las cosas y que no es susceptible de ser interrumpido. El lugar es confortable para disfrutar el trabajo, casi como lo tenemos en algunas buenas oportunidades en nuestras propias oficinas, las oficinas en las organizaciones, en las empresas. Está ubicado en una zona segura y cercana a servicios de negocios que puedan requerirse. Acuérdense que como estamos independientes, ahora tenemos requerimientos de algunos insumos, pues de repente algunas copias, no sé, existen los servicios, ahora ya hay muchas oportunidades que se han ofrecido, papelerías, centros de impresión, etcétera, que nos pueden ayudar porque eventualmente vamos a seguir requiriendo ese tipo de servicios. Y si no lo tenemos contemplado, pues al menos hay que pensarlo, por eso hay que preguntarlo. Y bueno, finalmente, como último elemento, y me parece que es fundamental, es no todas las personas tienen el apoyo familiar para trabajar desde casa, lo que yo les decía hace un momento. La familia, las personas que nos ayudan, la pareja, en fin, hay que tener cuidado con esto y por eso hay algunas preguntas que hay que responder previo a la implementación. La familia apoya el deseo de la persona de trabajar remotamente y reaccionará positivamente. Que no suceda ese fenómeno de que nos vean en casa, que lo hemos hecho durante 20 años, trabajar fuera de casa y de repente convertirnos o cambiar ese modelo a trabajar en casa, puede causar alguna impresión dentro de los miembros de la familia. Decir, bueno, ¿qué está pasando con mi papá o con mi mamá? ¿Por qué ya están trabajando aquí? ¿Por qué ya no se desplazan? ¿Por qué ya no son ejecutivos? Ya no se viste de corbata mi papá. O mi mamá ya no se viste tan elegantemente, está más casual porque está trabajando desde casa. Entonces, ese es un aspecto curiosamente importante. Si no se explica detalladamente, la familia puede ser impactada. ¿De acuerdo? Hay que platicarlo antes de poder implementarlo. ¿Está dispuesta la familia a minimizar las distracciones e interrupciones? No ver al papá o la mamá físicamente quiere decir que están disponibles. Importante comunicarlo y hacerlo entender. ¿Podrá la familia aceptar que la persona debe enfocarse en el trabajo durante las horas hábiles? Ojo. Y también esto puede ayudar mucho. Es decir, también, oye papá, pues también hay un límite y a las 6 pues ya está, debe estar liberado. Tienes que cerrar tu oficina, tu espacio y estar disponible también para la actividad. Porque uno de los beneficios, que vamos a ver un poco más adelante, es precisamente la implementación de trabajo desde casa también tiene el beneficio, o uno de los beneficios que se buscan, es precisamente el mejoramiento de la interacción familiar. Y ahora lo vamos a ver. Siguiente pregunta, ¿es la familia estable y no existen conflictos de relación que puedan distraer a la persona? ¿No? Cuidado con ese aspecto.
La familia no asumirá que la presencia física de la persona implica la posibilidad de hacerle encargos, que no les diga la señora o el señor, ahí te encargo porque va a venir la tintorería, ¿no? Tú les abres a las 11 porque va a venir el plomero. Oye, qué bueno que estás aquí porque van a venir a recoger el coche. Oye, qué bueno que estás aquí porque fíjate que encargué una cosa y la van a entregar no sé qué hora. Cuidado, ¿no? Ya lo platicamos, pero me parece que es relevante porque muchas veces no tenemos la capacidad de tener interrupciones o de atender situaciones cotidianas, insisto, de la interacción familiar. Es muy importante que el trabajo desde casa tenga el mismo nivel de profesionalismo que el que se tiene normalmente dentro de las oficinas. ¿De acuerdo? Entonces, eso es súper importante, por eso el desarrollo de estas preguntas. Hay unas creencias limitantes que a veces no contribuyen a la implementación de este modelo. Hay creencias, por ejemplo, que dicen, los empleados sin supervisión no trabajan de la misma manera. Pues puede ser cierto, puede ser falso. Yo creo que es una creencia limitante porque yo tengo muchas experiencias previas donde muchas personas que no tienen ningún tipo de supervisión trabajan de la misma forma, no pasa nada. Otra creencia limitante, falta de responsabilidad y compromiso. La persona que se va a trabajar de manera remota no tiene el mismo nivel de compromiso y responsabilidad que lo que tienen los empleados que están trabajando dentro de la oficina. También, pues las personas que están de manera remota, pues no van a trabajar o no van a participar en juntas de trabajo. Claro que sí, existe la tecnología para poder hacerlo. Simplemente hay que cambiar, hay que desarrollar algunas pequeñas competencias, tanto de la persona que participa de manera remota, como las personas que siguen trabajando desde la oficina, que entiendan que hay una persona que eventualmente está conectado en un teléfono, que está conectado en internet para poder interactuar, ¿no? En una videoconferencia, por ejemplo. Entonces, simplemente hay que desarrollar, es importante para los que lo quieran implementar eventualmente en sus organizaciones, hay que cambiar o hay que establecer o desarrollar algunas competencias en ambos lados. Las personas que se quedan en las oficinas y las personas que se van a trabajar a su casa. No se cumple tampoco con las fechas límite, es una creencia limitante, lo cual no necesariamente es cierto. Las personas que están dentro de las oficinas a veces tampoco cumplen con fechas límite. Así es que realmente eso no es una creencia limitante desde mi perspectiva. Creo que realmente una persona trabajando remotamente o trabajando desde la oficina puede cumplir o no cumplir con fechas límite. Hay otras creencias limitantes importantes. Falta de comunicación. Se tiene la percepción de que eventualmente una persona que trabaja desde casa de manera remota le falta comunicación. Como no está, no lo ven, pues entonces, pues como no lo consideran. Eso es uno de los impactos que pudieran suceder. Por eso insisto que hay que desarrollar las competencias para entender eso. Pero tampoco, no necesariamente puede faltar comunicación. Tampoco tiene que haber problemas de entrenamiento. Por la persona que trabaja remotamente, si tenemos un entrenamiento presencial, pues lo invitamos a que participe, no creo que vaya a tener ningún inconveniente. Por otro lado, tenemos tecnologías como la que estamos utilizando nosotros en este webinar. Hay cursos en línea que pueden ser perfectamente adecuados para personas que trabajan de manera remota. Tiene distracciones frecuentes, como está la familia, la pareja, la mascota, etcétera, tocan el timbre, suena el teléfono de la casa, no necesariamente el teléfono que tenga uno establecido específicamente para trabajar, pues no necesariamente. Puede ser como no puede ser. Y bueno, pues evidentemente el último y muy importante, pérdida de contacto con otras personas, áreas de la empresa. Si no se maneja adecuadamente y no se comunica de manera adecuada también internamente, es cierto, puede haber algún problema de este tipo. Sin embargo, puede existir el mismo nivel de interacción con una persona que está trabajando de manera remota como una persona que está dentro de la oficina. Estas son las creencias limitantes. Ahora, retos en el proceso de implementación de una metodología de estas características. Hay que trabajar sobre esto. Falta de responsabilidad o falta de compromiso en ambas partes, supervisor y empleado. Por eso les decía, hay que desarrollar competencias en ambos lados para que pueda funcionar de manera eficiente. Falta de participación en las reuniones o en las tareas en equipo. Cuidado, si ustedes son supervisores de una persona que va a trabajar remotamente, asegúrense de invitarlo a las reuniones, que esté presente o no presente, pero de manera virtual interactuando con la reunión. Simplemente no lo perdamos de vista, es parte del equipo
O eventualmente puede haber supervisores que están trabajando de manera remota también. Asegúrense de poder estar activos y participar en reuniones. No pasa nada. Es un reto que hay que tener en cuenta para poder vencerlo. El reto de la ausencia de comunicación, pues hay que asegurarnos de que tenemos interacción diaria. No quiere decir que yo tenga que hablar diario con mi supervisor. Muchas veces dentro de la propia oficina no lo hago. Tampoco tengo que hacerlo de manera remota. Pero es importante establecer claramente reuniones periódicas para asegurarnos que estamos trabajando e informarle de los avances a nuestros jefes o a nuestros compañeros. Yo estoy haciendo esto, he terminado esto, te voy a enviar la presentación para que tú la complementes, en fin, ¿no? Pudiera existir, es un reto con el que hay que trabajar, poco interés en los planes de desarrollo y en los entrenamientos. Ojo, porque si eventualmente pudiera impactar. La persona que trabaja remotamente o desde casa, eventualmente pudiera ser no considerada o eventualmente estar afuera de los planes de desarrollo y de los entrenamientos. Hay que desarrollar la competencia de estar activo ahí en eso. Y, ojo, un reto que hay que vencer porque de repente no necesariamente tenemos toda la infraestructura en casa, hay que vencerlo y hay que trabajar sobre ello, establecer una infraestructura tecnológica para poder trabajar de manera adecuada, de manera eficiente, como dice aquí. ¿Sí? Asegurarse que tenemos una buena línea de internet, que tenemos una buena línea telefónica, que tenemos la conectividad, etcétera, para poder trabajar. Eso sí es importante. Garantizar que tengamos las condiciones adecuadas tecnológicamente para poder trabajar eficientemente. Bueno, ¿y cómo vamos a vencer esas creencias limitantes y esos retos? Eso es súper, súper importante tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que a veces no estamos necesariamente bien informados. Yo les traigo aquí información muy relevante sobre el impacto que ha producido en algunas empresas la implementación de procesos como estos, de trabajar de manera remota, trabajar desde casa. Y las estadísticas lo demuestran. Hay un incremento en la productividad laboral hasta el 30%, lo cual es muy significativo. Y yo creo que sí, desafortunadamente me parece que es a veces mucho más relevante las interrupciones que uno tiene dentro del ambiente organizacional en las empresas que lo que puede tenerse dentro del ambiente trabajando en casa, de manera independiente. Es susceptible a menos interrupciones. El compañero que llega, oye, estás ocupado, me das un minutito. ¿No? Esto no quiere decir que no haya interacción con la actividad normal, pero eventualmente hay mucho menos interrupciones y consecuentemente se incrementa la productividad. También la conciliación de la vida laboral y familiar. Hay muchas personas que tienen problemas importantes de esto, ¿no? Los famosos, perdón utilizar el término en inglés, workaholics, que trabajan todo el tiempo y que están conectados permanentemente y llegan a la hora de la comida con la familia o la cena y siguen conectados. La tecnología de repente nos ha impactado en ese sentido, estamos permanentemente conectados. Esta es una posibilidad, la implementación de este modelo, de conciliar un poco más la vida laboral y la vida familiar. Ausencia de largos trayectos de ida y vuelta. Imagínense, ¿no? Personas que viven en el sur y trabajan en el norte. Yo no sé por qué ese tipo de situaciones suceden, no solamente en la Ciudad de México o en el país, en México, sino en todo el mundo. No sé por qué tenemos que encontrar nuestros trabajos lo más lejos de nuestra casa. Y eventualmente eso fatiga y realmente impacta de manera importante nuestra energía. Evitar el desplazamiento, independientemente que tiene algunos beneficios positivos en términos del medio ambiente, en nuestra salud. Estar sentado en el auto 1 hora y media o 2 horas en el día, ¿no? En el mejor de los casos, porque hay personas que conozco que de repente están hasta 2 horas y media, 3 horas en el auto para desplazarse de su oficina a su casa y de su casa a su oficina. Pues imagínense ese espacio, ese tiempo puede beneficiarse en muchas cosas. Evidentemente, seguramente incrementar la productividad y también impacta en el punto anterior, ¿no? En la conciliación de la vida laboral y familiar. También, pues claro, el ambiente, el impacto ambiental, esto puede ser muy interesante para el gobierno. Los gobiernos deberían de fomentar mucho más el trabajo, apoyar a las empresas, a lo mejor con beneficios fiscales, para a ellas, esas empresas que promueven el trabajo, pues condonarles impuestos, ¿no? Porque están contribuyendo de manera positiva a que haya menos carros en circulación, que impacte el medio ambiente, que haya menos desplazamientos, mucho menos emisiones, etcétera. Yo creo que esas son cosas importantes de los beneficios que pueden obtenerse y los elementos a través de los cuales podemos vencer las creencias limitantes y los retos. Bueno, ¿cómo es este proceso para lograr el éxito? Yo
Evidentemente vamos a tener la posibilidad de profundizar mucho más en cada uno de esos aspectos, pero sí quisiera no despedirme de este webinar sin por lo menos mencionar los elementos básicos a través de los cuales puede establecerse este modelo, digamos, cómo poder implementarse de manera exitosa. Bueno, primero tiene que haber un acuerdo interno en la empresa. La empresa debe estar dispuesta a decir, bueno, me hace sentido, no tengo miedo de que las personas no vayan a trabajar o que como no tienen supervisión, pues no vamos a tener productividad. Ya vimos que sí, y se puede incrementar de manera importante. Entonces, primero tiene que haber un acuerdo de la propia organización, es decir, estoy de acuerdo que se implemente un modelo de estos. Segundo, tiene que haber una definición de política y procedimiento. No es, a partir de mañana ya se van, tiene que haber pues, políticas para ver cómo se puede financiar la infraestructura familiar, en la casa, si hay que establecer algunas condiciones, quién paga, por decirles un ejemplo gordo, la nueva línea telefónica que tiene que estar destinada exclusivamente para el trabajo, o la línea de internet adicional a la de la casa que se utiliza para los aspectos familiares, a lo mejor hay que incrementar. ¿Quién lo paga? ¿Lo paga el empleado? ¿Lo paga la empresa? La mitad y mitad, ¿no? Hay que definir claramente ese tipo de aspectos que son muy relevantes y que tienen mucho detalle sobre el que hay que trabajar. Hay que comunicar claramente, acuérdense lo que dijimos hace rato, no todas las personas son aptas, no todos los puestos son aptas, no todas las personas tienen las condiciones, hay que tener cuidado. Y hay que comunicar mucho internamente para que todo el mundo sepa quién puede trabajarlo, quiénes son aptos para ello. También la persona que vaya a hacerlo tiene que establecer modelos de comunicación muy eficientes con su familia, con las personas con las que interactúa, con sus compañeros, con sus clientes. ¿De acuerdo? Hay que tener una adecuación tecnológica, no es tampoco, no es complejo, pero hay que pensarle. La verdad es que las condiciones con las que contamos actualmente hacen propicio que esto pueda ser mucho más eficiente, pero hay que pensarlo. Y bueno, pues el siguiente es que hay un cambio, les decía yo, hay un cambio en la manera en la que las personas son supervisadas, cómo se establecen los objetivos, cómo se da el seguimiento, porque finalmente tantos empleados como sus supervisores tienen que manejar un modelo nuevo, ¿de acuerdo? De supervisión a distancia, cada cuándo se van a comunicar, cada cuándo eventualmente se van a ver, ¿qué impacto va a tener el tema de sociabilización empresarial? Nosotros tenemos la posibilidad, cuando estamos trabajando desde en la empresa, pues de sociabilizar mucho. Nos vamos a comer, nos tomamos un cafecito juntos. ¿Qué pasa con las personas que no lo están haciendo? ¿De acuerdo? Y finalmente hay que medir. Al igual que se mide el desempeño, por ejemplo, de una persona que trabaja de manera cotidiana dentro de la empresa, ¿qué impacto puede tener esto? Porque eventualmente, si el impacto no es adecuado, si la medición no es adecuada, hay que revertir el proceso. Entonces ha sucedido, inclusive hay algunas empresas, y tengo que mencionarles, que han analizado esto, que fueron muy libres y que curiosamente están regresando a modelos de trabajar de manera directa en las empresas. Y no para todo el mundo. Una de esas empresas, por ejemplo, es Hewlett Packard. Hewlett Packard fue muy liberal, accedió rápidamente al trabajo remoto. Sin embargo, están retomando la idea, no necesariamente para todo el mundo, pero sí regresando a algunas personas que por alguna situación no fueron exitosos o que tuvieron medición no exitosa respecto a trabajar de manera remota. Beneficios, y con esto prácticamente concluyo, para los empleados de la implementación de este modelo. Pues un mejoramiento sustancial en el balance trabajo-vida, ya platicamos un poco. Se reducen los niveles de estrés por transportación, ¿no? Particularmente en ciudades grandes. Se incrementa la productividad precisamente por las no interrupciones constantes. Y curiosamente, a pesar de todo, se hacen juntas más productivas y enfocadas. Yo creo que eso es algo muy importante como beneficios. Para la empresa, bueno, hay una disminución importante de los gastos de las instalaciones necesarias para la realización del trabajo. Ya les había comentado, tener un espacio, una oficina, equipo, en fin, las compañías pueden ahorrarse ese tipo de... Tampoco las compañías saben que esto tiene un beneficio importante. Los espacios cada vez son más costosos, particularmente en las ciudades grandes, y bueno, pues esto ayuda de manera significativa. Y también déjenme decirles, particularmente para personas, sobre todo, por ejemplo, los millennials, que creo que es un concepto que ustedes conocen, hubo un webinar también conducido por Sende recientemente en relación a esto, las personas jóvenes que están incorporando a los nuevos modelos de trabajo,
les encanta tener mucha flexibilidad y eso puede tener muchos impactos en términos de la atracción y retención de talento en las organizaciones. Y bueno, el medio ambiente, pues hay una disminución importante en las emisiones contaminantes, menos tráfico en horas pico, disponibilidad de la gente para apoyar actividades dentro de sus comunidades. O sea, también tiene el impacto eso. Las personas, en lugar de invertir 2 horas en el transporte, pues igual le pueden dedicar 1 hora para ayudar a sus comunidades. Yo creo que eso tiene un impacto y por eso insisto que los gobiernos deberían tomar conciencia mucho más en apoyar a las empresas a que implementen modelos como estos. Hay riesgos, sí, hay riesgos y me interesa mucho. Ya vamos a concluir, estamos un poquito pasados del tiempo, pero quisiera no perder la oportunidad de comentar esto. Puede tener impacto en la autoestima, en temas de reconocimiento y la soledad. Ojo, trabajar solo desde casa puede tener algún impacto, hay que cuidar eso. Yo conozco algunos casos en una compañía en Digital Equipment, en nuestra oficina de Miami, algunas personas, o por lo menos un caso muy particular que yo conozco que fue trabajó de manera remota, la tuvieron que regresar por una cuestión de depresión. Entonces, cuidado porque puede tener algún impacto. También el tema de la percepción social, los amigos, la familia, decir, bueno, ¿por qué trabaja en la casa? ¿Ya no tiene empleo? ¿Qué pasó con ello? En la vida laboral también las oportunidades, el que no es visto, de repente no es adorado y hay que tener cuidado en eso. Las empresas tienen que entender que no todas las personas están físicamente dentro de la oficina. En términos de la vida social, ¿no? Un poco como aspecto de conciencia social, puede tener algún impacto con personas extrovertidas que eventualmente pueden frustrarse trabajando de manera remota desde casa, que no tienen la posibilidad de interacción. Y también, acuérdense, el silencio puede decir mucho más. Cuando la gente no dice nada, a veces está diciendo mucho más. Y hay que tener en cuenta y hay que tener conciencia. Por último, hay una investigación muy importante realizada por la Escuela de Negocios de la Universidad de Durham en Inglaterra, que habla de cosas muy importantes. Hicieron estudios profundos, dice cosas que ustedes ya escucharon durante este webinar, pero quisiera recalcarlo particularmente porque son estudios muy importantes de esta universidad. Reduce los niveles de estrés de los empleados de oficina, ¿de acuerdo? O sea, irse a la casa reduce los niveles de estrés. Produce incertidumbre sobre su desarrollo profesional en las compañías que pertenecen. O sea, tiene impacto en eso. Los empleados se sienten inadvertidos dentro de las rutinas sociales de la oficina, al grado de considerar que por eso pierden oportunidades para ascender dentro del organigrama. Pues sí, lo que les decía. No se ven, no son adorados y eventualmente las oportunidades se las dan a otros que están físicamente ahí. ¿De acuerdo? Por eso hay que desarrollar esas competencias de supervisores cuando no tienen la gente presente. Trabajar desde casa también tiene generalmente un efecto positivo en el balance entre la vida familiar y laboral del empleado, al darle más tiempo para su familia y eliminar el estrés. Importantísimo, 43% de los entrevistados en la investigación que hizo esta universidad, que trabajan más de 20 horas semanales en casa, dijeron sentirse presionados por su trabajo, en comparación con el 65% de los empleados que laboran en las oficinas. O sea, hay una reducción importante de las personas que participaron en este estudio, se sienten mucho mejor, ¿no? En términos de la presión laboral cuando trabajan desde casa que cuando trabajan dentro de la oficina. Bueno, pues la verdad espero que haya sido muy interesante. Ojalá y esto les dé apetito para trabajar y para poder tener algunas ideas para la implementación. Antes de darle la palabra a Yolanda nuevamente, me gustaría, creo que aquí tenemos algunas preguntas que valen la pena. Por ejemplo, Francisco Fuentes, que fue muy activo aquí en este webinar, nos pregunta varias cosas. Por ejemplo, dice, ¿el sueldo sería el mismo? Claro, no tiene por qué tener ningún impacto. Sigue teniendo el mismo tipo de responsabilidad desde casa, o sea, no tiene por qué haber un sobresueldo o minusvalía en temas de la competencia. El tema de la posición sigue teniendo el mismo impacto desde el punto de vista laboral, lo cual no tendría ninguna implicación. Yo consideraría que el sueldo debe ser exactamente el mismo. Por ejemplo, dice, para las mujeres es mucho más conveniente. Francisco también nos pregunta. Yo diría que para ambos géneros podría ser muy conveniente. Yo no veo alguna diferencia relevante en ese sentido. A una mujer, pues puede ser que sea interesante porque a lo mejor puede estar un poquito más cercana
en el cuidado de los niños, pero no había tampoco ninguna diferencia. Francisco, gracias por preguntar. En fin, creo que son las preguntas más relevantes. Pues los invito a que sigan participando en este tipo de experiencias, creo que vale la pena. Ojalá haya sido productivo e interesante para ustedes. Me despido, les agradezco mucho la atención y le doy la palabra a Yolanda Mejía, que nos quiere dar algún mensaje final. Aquí hay una pregunta final. En algunas empresas les dan un incremento de sueldo por los gastos que generan los empleados en sus casas. ¿Qué sería lo más conveniente? Bueno, yo he visto, las experiencias que he visto, Rocío, es que, gracias por participar, por cierto, Rocío, he visto que en algunas empresas lo que hacen es pagar esos servicios. Más que darles un sobresueldo, pagan los servicios de internet, de teléfono, evidentemente los equipos con los que tiene que trabajar el empleado siguen siendo equipos de la compañía, activos de la compañía. He visto esas prácticas, no he visto la práctica de un sobresueldo, pero podría ser también una buena idea. La verdad es que no lo había considerado. Dice aquí, ¿cuántos días a la semana es conveniente aplicar este esquema? Dice mi buen amigo Aurelio Ruiz, que le mando un abrazo también con mucho cariño. Pues mira, mi querido Aurelio, he visto de todo. Hay empresas, yo trabajé en una empresa muy interesante, ya no existe, Tricon, que no nos obligaba, pero nos sugería trabajar 2 días a la semana de los 5, pero también he visto esquemas donde trabajan todos los días, todo el tiempo, trabajando de manera remota. Así es que puedo imaginarme que puede haber una combinación. Yo empecé en Tricom, mi primera experiencia laboral, me dijo mi jefe, bueno, a mí me gustaría que lo hicieras por lo menos una vez a la semana, que fue la primera vez que lo hice, y fue muy interesante empezar a experimentarlo, al grado de que en alguna organización me tocó hacerlo prácticamente todo el tiempo, trabajar de manera remota, ¿no? Creo que tenemos una más, ¿verdad? Jesús González dice, en la formulación del contrato se debe especificar que el trabajo será en casa del empleado. Extraordinaria pregunta, Jesús. Sí, estoy investigando un poco el aspecto laboral local. Realmente no hay muchos cambios importantes en las legislaciones en otros países, pero sí, eventualmente, porque evidentemente hay riesgos de trabajo asociados al trabajo en casa, que eventualmente podrían ser similares a los del trabajo dentro de la oficina. Pero es muy interesante tu pregunta, y sí, la respuesta es sí, hay que clarificarlo, si eventualmente cambia la condición de empleo, hay que modificar o hay que hacer un adendum a los contratos de trabajo. Así es que es muy, muy bueno, muy interesante. Y Gilberto Armienta nos dice, felicidades, excelente presentación, muy clara y con evidencia muy sustentable. Muchas gracias, te aprecio mucho, Gilberto. Janet Pérez dice, ¿cómo asegurar que se mantendrá el control de las actividades de estos empleados o que cumplirán con sus obligaciones? Bueno, excelente pregunta, pero es precisamente la modificación del modelo de trabajo, estableciendo objetivos específicos y medirlos de manera continua. Hay que tener mucho cuidado con eso, darle seguimiento para asegurar. O sea, yo lo que creo, y es un fundamento esencial y básico, hay que tener confianza, pero la otra forma de asegurarnos que hay éxito, pues es que efectivamente pues las personas cumplen con los objetivos que se establecen. Y si no cumplen, pues tienen el mismo nivel de impacto que como si no lo cumplieran dentro de la oficina. Tienen alguna amonestación, o son puestos en prueba, y eventualmente hasta la terminación laboral. Tampoco es exactamente el mismo esquema, pero de manera remota. Una más, perdón que nos entendamos, pero hay mucho interés y ojalá siguen, ¿no? El extra que nos está haciendo una pregunta, Elena Pérez Taylor dice, estoy realizando piloto de 2 tardes de forma remota y me costó trabajo hacer el hábito de salir y también de mi jefe. Se requiere una preparación antes. Definitivamente, Elena, hay que prepararse, por eso es parte de este modelo. Este webinar era precisamente pues darles un poquito de información para poder eventualmente luego establecer un esquema. Sí cuesta trabajo cambiarse, hay muchos factores que influyen positiva y negativamente y hay que acostumbrarse, pero yo lo que sugeriría es, hay interés y ambas partes están de acuerdo,
que haya una cierta como obligatoriedad. Es decir, esa tarde me tengo que ir a trabajar en mi casa y me voy a las 2 en punto, a la hora que termine, y hacerlo así como una parte de la rutina. Yo créeme que te va a ser muy beneficioso, vas a aprender mucho y va a ser muy productivo, tengo la certeza, porque realmente las experiencias que se dan desde el punto de vista laboral, trabajando desde casa, son impresionantes, ¿no? Pero recuerden una cosa, se los dije, no todo el mundo es apto para hacerlo, no todo el mundo tiene las condiciones, no todas las familias apoyan este tipo de modelos, entonces hay que cuidarlo, hay que preguntarse siempre esto antes de poder implementarlo, prepararlo bien. No es una cuestión fácil, pero tampoco es una cuestión extremadamente compleja. Una más, Yolanda y Omar, alguna cosita adicional. El mayor riesgo, nos pregunta Aurelio Ruiz, es que la organización asuma que vamos a estar disponibles siempre 24/7. Extraordinaria pregunta, Aurelio. Y es parte del proceso de preparación. Las empresas también tienen que entender que la persona que está trabajando de manera remota, trabajando desde casa, tiene el mismo nivel debe de trabajar el mismo nivel de horas que el que trabaja de manera en la oficina, de la manera tradicional, vamos a decirlo. Ojo, porque eso también puede producir impacto. Y no necesariamente trabajar 24/7. Cuidado con ello. Ambos tienen que ponerse de acuerdo, empresa, empleado, supervisor, empleado, en que las horas productivas son horas donde estamos disponibles, pero que no necesariamente vamos a perder nuestra libertad de la interacción familiar, de ir al cine, de nuestra sociabilización. Ojo, muy importante. Y Claudio Salazar dice, felicidades, yo ya trabajo desde casa desde hace 2 años y todo lo que se ha comentado es lo que estoy viviendo. Pues qué maravillosa, Claudia, confirmas un poco toda mi investigación, aprecio mucho tu comentario y me da mucho gusto que seas muy exitosa, que sigas haciéndolo muy bien, Claudia, y bueno, pues aquí estamos para ayudarte, para servirte con mucho gusto para situaciones futuras. Pues me despido, les aprecio mucho su atención, me encantó estar aquí. Y Yolanda, te doy el micrófono si me permites para terminar y cerrar esto. Gracias. Muchas gracias, Fernando, por compartir tu expertise tan amplio con nosotros. Muchas gracias a ustedes que participaron, asistieron y por las excelentes preguntas que nos hicieron. Ojalá que nos acompañen también en el taller virtual Trabajo desde Casa que va a impartir Fernando para profundizar en el modelo e interactuar mucho más con ustedes. Este taller se va a llevar a cabo el 17 de junio. Va a ser por GoToTraining y bueno, ustedes que ya son expertos en utilizar este medio para webinars, esperamos que nos acompañen. Muchas gracias y buenas tardes.